Buenas noches, iglesia. Feliz inicio de semana. Una vez más estamos aquí conectados con ustedes, trayendo una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros, para hablar a nuestros corazones, y no solo eso, sino también para que la apliquemos y respondamos a ella. Bueno, vamos a orar para comenzar y para poner este tiempo delante del Señor. Dios, gracias, amado, por un día más, Señor, una semana más que empieza, Dios, un mes más que inicia de tu mano, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que todo lo que está sucediendo es tu voluntad, y todo lo que ocurre actualmente, Señor, es porque así tú lo has permitido, Señor. Y hoy te agradecemos grandemente, Señor, por tu amor para con nosotros, por tu voluntad perfecta, por la bendición, Señor, de poder escuchar una vez más tu palabra, Dios, de poder escuchar eso que quieres decirnos, Señor, y eso que quieres que apliquemos a nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por ser tan justo, misericordioso y lleno de gracia para con nosotros. Te entregamos esta noche, Señor, esta semana que comienza en tus manos. Te entregamos nuestras vidas y todo lo que somos, Señor, y te pedimos que hables a nuestro corazón y nos hagas obedientes a tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, quiero recordar cómo se manejaba los rituales judíos cuando fueron establecidos en el Antiguo Pacto. Sabemos que la forma de adoración que tenía el pueblo judío era a través de rituales, ceremonias, fiestas, ofrendas y sacrificios. Fue una forma establecida por Dios en el Antiguo Testamento, que lo podemos ver tanto en el libro de Levítico como en el libro de Deuteronomio. Y básicamente los hebreos tenían todo un sistema religioso de adoración para Dios en el tabernáculo, que después se convirtió en el templo. Y el Señor les había dado los detalles específicos de cómo debía ser cada proceso que se llevaría en este lugar, cada utensilio que tendría este lugar, cada zona, porque habían diferentes zonas y lugares específicos, cada medida. El Señor fue muy específico con las medidas, los materiales y las características detalladas y específicas de cómo debía hacerse cada cosa. Y nos damos cuenta a través de esto que el Señor era muy celoso de la forma en cómo los judíos debían adorar y debían presentarse ante Él, de cómo debían hacer este proceso de la entrega de sacrificios, de la entrega de ofrendas. Y tal como el Señor lo había ordenado, eso se repite en varios versículos, que ellos hicieron todo tal como el Señor había mandado, tal como el Señor había ordenado, tal como el Señor había dado esa instrucción específica. Pero lamentablemente, al pasar del tiempo, al pasar de los años, para los judíos esta forma de adoración y esta forma de entregar los sacrificios y las ofrendas se les volvió costumbre. Se les volvió algo automático, algo que hacían simplemente de una forma religiosa, pero para nada sincera. El Señor dice y describe que su pueblo de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos, muy lejos de Él. Y en este momento nos damos cuenta que el pueblo de Israel cayó en un grave error y en un grave pecado, y era que le estaban entregando a Dios, al Señor de señores y Dios de dioses, una falsa adoración. Y esto es algo en lo cual nosotros también podemos caer. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta y sabemos que todo esto del tabernáculo era tan solo una sombra de lo que iba a venir. Aquellos rituales, aquellas fiestas, aquellos sacrificios solo representaban, eran un símbolo de algo mayor que vendría. Y esto lo vemos en Colosenses 2:17. Se dice que esto era sombra de algo mayor. Cada detalle que el Señor estipuló para ese ritualismo de adoración en su tabernáculo era solo algo pequeño, algo parecido, algo que representaba algo mayor que vendría en un futuro, con el nuevo pacto que el Señor abriría a través de su sacrificio en la cruz.
Ejemplo, el velo que fue rasgado representaba la carne de Cristo rasgada por nosotros, para darnos un puente de conexión directa hacia la presencia del Señor. El cordero que se ofrecía en ese holocausto de sacrificio y la ofrenda de expiación era un símbolo del mismo Jesús, de Jesús como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo y que nos da a través de su sangre perdón. La ofrenda que ellos hacían de incienso representa las oraciones de todos los santos, las oraciones que elevamos ante el Señor y que para Él sube a su presencia como un aroma agradable. El lavacro, el lugar donde ellos se limpiaban sus manos, donde se lavaban, representa esa santificación diaria que nosotros debemos tener de nuestras impurezas y de nuestros pecados para presentarnos delante de la presencia del Señor. Y así con cada utensilio, con cada puerta, con cada lugar, representaba algo muy importante y algo más que en este momento se vería de una forma espiritual en nuestra actualidad. Esto para nosotros debe tener un impacto significativo en nuestras vidas. El darnos cuenta que el Señor hizo todo esto para representar algo aún mayor que haría en nuestros espíritus y en nuestros corazones. Y para demostrarnos que así como en ese tiempo se hacía todo a su manera, actualmente la forma de adoración también debe ser a la manera del Señor, tal y como el Señor había dicho. Y lo bueno es que ahora ya no tenemos que pedir que un sacerdote entregue sacrificios por nosotros, interceda por nosotros, sino que ahora gracias a que ese velo se rasgó, tenemos el acceso directo ante la presencia del Señor. Es decir, que nosotros podemos ir directamente hacia Él, a orar, a adorarle, a buscarlo de todo nuestro corazón como a Él le agrada. Y quiero que vayamos a nuestro pasaje principal que está en Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Y en el contexto es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le pide agua para beber, y entonces a través del símbolo del agua comienzan a tener una conversación muy interesante. Y esta conversación se va a un tema que en ese momento era para ellos tema de discordia entre samaritanos y judíos. Y en el versículo 20 la samaritana le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí nos damos cuenta que la adoración trasciende mucho más que algo físico. La adoración no es solo levantar las manos, ir a cantar en la iglesia. La adoración trasciende a nuestros espíritus y a nuestra vida. Ella le decía que en este monte es donde adoraban, pero entonces los judíos decían que debían adorar en Jerusalén, y entonces Jesús les decía que ellos, los samaritanos, no sabían que adoraban, pero que los judíos sí sabían que adoraban. Y vemos unas diferencias de opinión entre los judíos y los samaritanos de cómo se debía adorar o de cuál era el lugar para adorar. Pero nos damos cuenta que al final la conclusión que Jesús le da es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores automatizados, no adoradores rutinarios o religiosos como lo que estaba sucediendo y lo que sucedió con el pueblo de Israel, con el pueblo que el Señor había escogido. Y como les decía, a nosotros también nos puede ocurrir caer de pronto en esa rutina de la adoración falsa, de una adoración que no es sincera de nuestro corazón para Dios, de una adoración que simplemente demuestra algo exterior, pero que nuestro corazón
realmente no siente lo que estamos cantando, lo que estamos diciendo, orando, haciendo. Y esto es algo que no debemos permitir. No debemos permitir que nuestra adoración sea falsa ante nuestro Señor. Debemos adorar como el Señor busca, con esos adoradores en espíritu y en verdad. Adorar con nuestro espíritu y adorar de una forma sincera. Y también nos damos cuenta que ya nos representa un lugar, y Jesús le dice en el versículo 23, la hora viene y ahora es cuando ellos, esos adoradores, adorarán en verdad, en espíritu y en verdad. Y que ya no importa, versículo 21, ya no importa el lugar tampoco. Él le dice a la samaritana, llegará un día en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, que ya no importa un lugar, ya no tiene que ser en la iglesia, ya no tiene que ser en el templo. Debes saber que en el lugar donde tú estás, en tu casa, puedes levantar un altar de adoración para el Señor. Y que tú y nosotros como templos del Espíritu Santo, ahora somos ese lugar que debe adorar al Señor con nuestras vidas. Básicamente ellos tenían muchas opiniones de la forma de adoración, pero Dios es el único que estableció cómo debía adorarse. Y vimos cuál era la forma en el antiguo pacto, con unas especificaciones. Pero también el Señor en el nuevo pacto y en el Nuevo Testamento nos demuestra una forma de adoración que trasciende mucho más allá de lo que nosotros tenemos acostumbrado, que es la adoración. Y en Romanos 12, versículos 1 al 2, el apóstol Pablo dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos damos cuenta que ahora hay una nueva forma de adorar. Ya no es a través de sus rituales, ya no es a través de solo música, sino que la adoración trasciende al espíritu, pero también a nuestras vidas y a nuestros cuerpos. Dice que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y nos damos cuenta que ahora el sacrificio no es ese cordero que se entregaba antes, sino que el sacrificio somos nosotros mismos como un sacrificio vivo, un sacrificio que con nuestras vidas entregadas al Señor y a su servicio, realmente le rendimos esa adoración al Señor. También nos habla de la voluntad de Dios, de que a través de esto comprobaremos la buena voluntad de Dios. Y esto nos muestra que la adoración es rendir nuestra voluntad también ante la voluntad del Señor. Es dejar de hacer lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que me gusta, porque muchas veces queremos adorar a nuestra manera y entonces adoro con la música que me gusta, con el género de música que me gusta. Pero ¿acaso le hemos preguntado al Señor qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le agrada? Y no solo en cuanto a la música, porque eso es un tema muy pequeñito de la adoración, sino también en las decisiones que tomo diariamente en mi vida. Yo le pregunto al Señor cada vez que voy a tomar una decisión, ¿qué opina Él? Según conforme a su palabra y a sus principios, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Si debo irme de ese lugar, si debo moverme a otro lugar, si debo aceptar esa propuesta que me hicieron o no. ¿Realmente nosotros rendimos nuestra voluntad ante nuestro Señor? Y de esa forma le mostramos que estamos adorándolo. Porque Él demanda que lo adoremos con nuestras vidas, con nuestra voluntad, con nuestro servicio. Y otro tema aquí muy importante es esa muerte que representaba el holocausto entregado en ese sacrificio.
y es que también nosotros debemos adorar al Señor crucificando nuestra carne en la cruz, muriendo a nosotros mismos, estar muerticos en esa carne que a veces quiere mandar, en esos deseos pecaminosos, en esos malos pensamientos, morir a todo esto, estar muertos ante el Señor, para que el Señor realmente se agrade en nosotros y para que no vivamos en nuestra carne, sino vivamos en el Espíritu. Que nuestra carne sea completamente muerta, pero nuestro espíritu así puede ser vivificado por el Espíritu Santo del Señor. Y de esta forma verdaderamente estaremos adorando al Señor. La adoración es algo diario que hacemos todos los días, que hacemos con cada respirar, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada decisión, con todo lo que somos, nosotros adoramos al Señor. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y cuando una mujer está embarazada, ella lleva un ser externo dentro de ella misma. Y el hecho de que esté embarazada le hace a ella tener unos límites y unas restricciones en muchas áreas. Por ejemplo, la mujer embarazada no puede comer ciertas cosas, debe comer ciertas otras, debe cuidar su alimentación, no puede tomar bebidas alcohólicas, fumar, no puede tinturarse el pelo, bueno, varias cosas así, por el bien del ser que habita dentro de ella. Y asimismo quiero que nosotros analicemos qué es tener al Espíritu Santo en nosotros. Es de una forma chistosa decir cómo estar embarazada del Espíritu Santo, o saber que tengo ese ser dentro de mí y que debo cuidarlo. Y que debo cuidar lo que ven mis ojos, lo que entra también en mi boca, lo que hago con mi cuerpo, al lugar donde voy, por ese ser que habita dentro de mí, porque ese ser es santo. Y con cualquier cosa que yo haga o con cualquier decisión que yo tome puedo afectarlo, porque sabemos que el Espíritu Santo se contrista y que Él puede afectarse con aquellas decisiones que tomo, los lugares donde voy, o lo que miro, lo que hago, lo que digo. Entonces, el ser conscientes del ser santo que habita en nosotros nos hace vivir una vida de verdadera adoración, sabiendo que cada cosa que voy a hacer debe ser agradable ante sus ojos. Y como conclusión, quiero decirles, la adoración es más que levantar las manos. La adoración es santificarnos y entregarnos cada día para nuestro Señor. El Señor busca a esos adoradores verdaderos, no hipócritas, no aparentes ante los demás, sino adoradores humillados ante su presencia, sedientos de su espíritu y sinceros en su corazón. Adoración es mucho más que lo que hemos creído. Adoración es obediencia. Adoración es morir a mí mismo, morir a mi yo y hacer la voluntad del Señor. Adoración es cómo hablas cada segundo, cómo piensas, cómo actúas, cómo te comportas y el testimonio también que das hacia los demás. Y quiero preguntarles, ¿quieres ser tú ese adorador que el Señor está buscando el día de hoy? ¿Quieres entregar tu vida en adoración como un sacrificio vivo ante Él, en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y sepamos que gracias a lo que Él hizo, al romper ese velo, ahora tenemos un acceso directo y valoremos ese acceso directo ante su presencia, a que Él habita en nosotros cada día. Que podamos adorarlo con nuestro corazón, con todo lo que somos, con nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo. Ser verdaderamente esos adoradores que Él busca. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por refrescar esa forma de adoración en nuestras vidas, Señor. Gracias Padre por abrir ese puente hacia tu presencia, por ese puente directo que tenemos hacia ti, Señor, porque sabemos que cuando oramos, tú estás escuchándonos, Señor. Pero también cada vez que pensamos algo en nuestras vidas o que decimos algo, que suspiramos, Señor, tú estás ahí también siempre, Dios. Y a través de todo eso te adoramos, Señor.
a través de nuestras decisiones, a través de nuestras palabras, Señor, de nuestras actitudes con los demás. Ayúdanos a ser cada vez más humildes ante ti, a rendirnos, Señor, a morir a lo que no hemos muerto aún, a que tú purifiques todas esas impurezas que aún tenemos en nosotros, Señor, esas áreas que aún no te hemos entregado, Señor, te las podamos dar como una ofrenda de adoración, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Dios, y porque la adoración es solamente una forma en la cual podemos agradecerte lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser esos verdaderos adoradores y a ser conscientes del ser que habita en nosotros, del ser que es 3 veces santo, y que podamos vivir cada día una vida verdadera de adoración, genuina, Señor. Sin hipocresía, sin apariencias. Quita toda careta, toda máscara, todo disfraz que queramos aparentar, Señor, toda religiosidad, toda rutina, Señor. Y ayúdanos a renovar, Dios, esa forma de adoración cada día, Señor. A también tener creatividad e ingenio para adorarte, Señor, en diferentes formas, Dios. Queremos ser ese sacrificio vivo ante ti, Señor. Y gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Te entregamos todo lo que hacemos, te entregamos nuestras vidas como una ofrenda grata de adoración a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.